Hola, hola, ¿qué tal amigos matemateros? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal de HMaths. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que tiene que ver con el término algebraico. Y bueno, lo que tiene que ver con los términos algebraicos y las operatividades entre ellos. Bien, lo primero es decirte que esto es el inicio del estudio del álgebra como tal. Y que este estudio del álgebra no es más que un encuentro de un número, en este caso míralo aquí, de este número 2 que hace las veces de una base, y una variable, que en el caso puede ser, la tenemos como X, pero puede ser A, B, C, D, cualquier letra que puede representar como tal una variable. Bien. ¿Qué es lo que pasa con este encuentro de número y variable, como lo solemos llamar? Si bien hasta el momento tú, en grados en grados anteriores, habrás mirado lo que es operatividades con los diferentes conjuntos numéricos que corresponden a los números reales como tal, y ya es el momento de que a esas operatividades con números como tal le añadas lo que son las variables y venimos y formamos lo que se llama el álgebra como tal. Bien, ¿cuáles son las partes de lo primero es decirte que el álgebra va a estar formada como tal siempre por términos algebraicos. Un conjunto de términos algebraicos, varios términos algebraicos van a formar lo que es una expresión algebraica. Bien, y ahora, lo primero entonces es decirte, esto entonces sería nuestro término algebraico, y lo primero entonces ahora es decirte que debemos diferenciar cuáles son las partes de este término algebraico, cuáles son las que contiene nuestro término algebraico como tal. Bien, este término algebraico como tal aquí va a tener unas ciertas partes, que se va a llamar siempre nuestro coeficiente o número, como le queramos llamar, se va a llamar base. Bueno, subámoslo aquí un poquito, bueno, ahí dejémoslo. Entonces nuestro 2 se va a llamar base. Nuestro 2 va a ser igual a la base. 2 igual a la base. Nuestra variable en este caso va a ser X. Nuestra variable entonces X vendrá a ser las veces de nuestra variable. Y otro de los componentes va a ser nuestro exponente, que en este caso sería 2. Entonces 2 vendría a ser las bases vendría a ser las veces de nuestro exponente. Bien, y estos serían entonces los componentes de nuestro término algebraico como tal. Eso nosotros lo debemos diferenciar como un estudio, más que todo puede ser un estudio de tipo teórico. Y bueno, ya las aplicaciones como tal vendrían siendo lo que tienen que ver con las operatividades, no sin antes comenzar identificando cuál es el grado de nuestro término algebraico. Entonces, como grado nosotros entendemos el exponente al que está elevada nuestra variable dentro del término. Entonces, para este ejemplo, el grado de nuestro término algebraico vendría siendo grado 2. Y una vez dicho eso, una vez estudiado esa partecita, podemos nosotros ya irnos a lo que tiene que ver con la operatividad. En la operatividad nosotros vamos a mirar cuándo se pueden sumar o restar términos algebraicos, cuándo se pueden multiplicar o dividir, o qué se debe hacer para multiplicar y dividir términos algebraicos. Y bien, lo primero es comenzar con la suma o resta de términos algebraicos. Bien, hay unas
unas leyes básicas para poder sumar o restar términos algebraicos. Y esas leyes básicas dicen lo siguiente, te lo voy a anotar aquí. Dicen que en primer lugar los términos deben ser totalmente iguales. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que nuestros términos sean totalmente iguales? Que tanto van a gozar de la misma variable como del mismo exponente. No, ojo, no del mismo coeficiente, ¿sí? Entonces, para que sean iguales, entonces necesariamente debe tener una variable, necesariamente deben ser la variable o las variables del término iguales. La variable y exponente, variables y exponentes totalmente iguales. Listo, esa es la regla básica para poder nosotros operar lo que tiene que ver términos algebraicos. Y dicho eso, bueno, vamos a venir a lo que tiene que ver con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver cómo podemos aplicar estos cimientos básicos dentro de la operatividad como tal. Entonces, hagamos que tengamos un 2x a la 2, coloquémoslo allí, más un 3x. Bien, ayúdenme ustedes a identificar si nosotros podemos sumar o no podemos sumar esta expresión. Ojo, ya se llama expresión algebraica porque ya está conformado por dos términos. Mira, un término, antes de avanzar, un término se diferencia de otro término porque está separado lógicamente con un signo más o con un signo menos, ¿sí? Entonces, en este caso, mira, esto ya lo llamamos comúnmente dentro del álgebra lo que es un binomio. ¿Por qué binomio? Porque está conformado por dos términos algebraicos. Si estuviese conformado por un solo término algebraico se llamaría monomio, y si estuviese conformado por tres términos algebraicos, trinomio, y más de tres términos algebraicos, polinomio. Aunque ya luego en la aplicabilidad de los temas del álgebra ya no estamos diciendo, bueno, opere los dos monomios, opere el binomio con el trinomio, sino que decimos, bueno, opere ese polinomio, ¿sí? Porque a la hora del t, un conjunto de términos algebraicos ya en expresión algebraica se denomina polinomio. Bien, ¿qué podemos entonces identificar aquí? ¿Qué es lo primero? Pues dice, para sumar o restar términos algebraicos, en este caso sumar, los términos deben ser totalmente iguales. ¿Qué amerita que un término sea totalmente igual con otro? Pues dice que las variables y el exponente sean totalmente iguales. En este caso vamos a identificar la variable es totalmente igual, x aquí y x acá. El exponente de este primer término es 2, pero el exponente de este segundo término es 1. Por tanto, esto ya no es un término semejante o igual, y por ende no se puede operar, no lo podemos operar. ¿Qué pasaría con otro ejemplo? Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un x a la 2 más un 2x a la 2, ¿será que este lo podemos operar? Entonces lo primero es que nosotros vamos a identificar si los términos son totalmente iguales. Bien, mira, nosotros tenemos aquí una variable que es igual, x aquí y x acá, y como exponentes tenemos un 2 aquí en el primer término y un 2 acá en el segundo término, lo que hace que el término sea igual, término semejante. Y bueno, ya lo siguiente sería operarlo. Si ya los dos términos a operar cumplen esta condición, lo que nosotros debemos hacer ya es operar. ¿Qué se debe hacer al operar? Pues necesariamente debemos sumar o restar lo que tiene que ver con los coeficientes. Y la variable y el exponente queda igual.
queda igual, queda totalmente igual. Las variables y los exponentes quedan iguales, pues esto porque van a haber términos que van a tener más de una variable, ¿sí? Y lógicamente pues el hecho de que haya más de una variable también involucra que haya más de un exponente. Entonces, ya, ¿qué es lo que dice? Entonces, sumar o restar coeficientes. En este caso vamos a sumar. Aquí en este primer término tenemos un 1, no se lo coloca por intuición ya, y en este segundo término tenemos un 2. 1 más 2, esto sería igual a tener 3, y dice que nuestras variables y exponentes quedan totalmente igual. Dejo una identificación de variable y exponente correspondiente al término, y eso sería todo. Ojo, no es dejar la variable y el exponente del primer término y del segundo término, solamente de uno de los términos, porque como son comunes, se los deja tanto la variable como ese exponente solamente. Entonces, nuestro resultado ya sería como 3x a la 2. Eso sería entonces la suma y resta de los términos algebraicos. Si yo tengo, ya lo hemos explicado, ¿no? En un video anterior ya he explicado qué es lo que pasaría si yo tuviese, bueno, esto de acá ya lo puedo borrar, yo creo. Vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que pasaría si yo tuviese tres términos sumando o restando? Pues lógicamente lo que nosotros debemos hacer es primero sumar o restar dos términos y luego ese resultado con el siguiente término que me queda. Básicamente es lo siguiente: si yo tuviese entonces por aquí un x a la 2 más un 3x más un 3x más un 2x a la 2, ¿qué debería hacer? Lo que yo hago allí es entonces, primero opero mis dos términos, los primeros dos que tengo aquí, y lo que me dé de ellos dos, lo sumo con este siguiente término que todavía me queda. Entonces, hago esa operación, a ver cómo me va, qué es lo que yo debo hacer. Aquí, primero identifico mi variable y mi exponente. X es igual, mi exponente es diferente a este, por tanto no se pueden sumar. A ello, entonces, ¿yo qué hago? Verifico cómo me va con el siguiente término. Entonces, si yo tengo aquí x, y acá en el siguiente también tengo x, y mi exponente también es 2, y acá también tengo 2, entonces eso significa que los puedo operar. ¿Qué hago? Pues opero los coeficientes y ya se ha dicho que dejo la misma variable y el mismo exponente. Entonces, 1 y 2 sería 3x a la 2, sumado con lo que me queda. ¿Qué me ha quedado? 3x. ¿Por qué ya no puedo operar esto? Sencillamente porque no son términos semejantes y por tanto allí me quedaría el resultado de mi operación. Eso es lo que yo tendría, no tendría más otra cosa porque ya no puedo realizar la operatividad como tal. ¿Qué es lo que pasa? Ya entonces hemos mirado lo que tiene que ver con suma y resta. Y vamos a mirar a ver qué es lo que pasa con la cuestión de multiplicación y división. La multiplicación y la división de términos algebraicos. Miren, que más difícil toda la vida va a ser la suma y resta que la multiplicación o división. ¿Por qué? Porque la multiplicación se puede realizar independientemente de lo que sea, es independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que los términos sean iguales. Bueno, hablando de multiplicación y división, ¿no? División. Es independiente, no es necesario que los términos sean iguales. No es necesario que los términos sean iguales para poder operar, hacer una multiplicación o división de expresiones algebraicas. ¿Qué es lo que nosotros, a qué le debemos prestar atención en esta parte? Bueno, debemos prestar atención a dos cositas. Si es multiplicación, lo que debemos hacer es sumar exponentes. Bueno, lo primero, dejar la variable y sumar exponentes. Y lo segundo, si es división,
lo que debemos hacer es dejar la variable y ahora ya no sumar sino restar los exponentes. Y eso sería todo. Ahora sí vamos a la aplicación, hagamos una multiplicación. ¿Cómo nos va? Pongamos que tengamos un 2x más un 3x, esto elevado a la 2. Bueno, ya no más sino por, ¿no? Los factores, los paréntesis indican factores, es decir, que se está multiplicando, ¿sí? Ya hemos dicho que no es necesario aquí verificar si los términos son iguales o no, la multiplicación es libre. ¿Qué es lo que dice? En primer lugar, bueno, si es multiplicación, dejar la variable y sumar exponentes, no sin antes pues operar lógicamente lo que tiene que ver con los coeficientes, ¿no? Entonces aquí sería multiplicar coeficientes, y luego dejar la variable y sumar exponentes. Acá pues ya sería, si es división, dividir, si es que se puede, ¿no? Coeficientes, hay unos que son simplificables, otros no. Los que no pues quedan en forma racional, y dejar la variable y restar exponentes. Eso sería. Entonces, ya dicho eso, vamos a la aplicación. Lo primero dice multiplicar 2 por 3 serían 6, no sin antes echarle ojo a los signos, ¿no? Como aquí los dos son positivos, pues mi resultado es positivo. Si yo estuviese hablando de un negativo aquí y un positivo aquí, pues multiplico mis signos primeramente y digo que menos por más sería menos, 2 por 3, 6, y ahora ya, aquí como los dos son positivos, el resultado me queda positivo. Voy a mis variables, que dice dejar la variable y sumar exponentes. Al dejar la variable, entonces me quedaría como x, dejo mi misma variable y sumo exponentes. Aquí tengo un exponente 1 y acá tengo un exponente 2, 1. Bueno, lo voy a hacer ahí, 1 más 2, y esto sería igual entonces a 6x a la que 6x a la 3. Eso sería mi resultado de esta multiplicación de expresiones, de expresión algebraica, o multiplicación de términos algebraicos, ¿no? Que vendría a ser, pues, decimos términos porque hay dos términos, decimos expresión algebraica porque está compuesta de los dos términos. Bien, eso sería nuestra multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Hablando de una división, ¿qué podríamos sugerir? Entonces yo voy a colocar el siguiente ejemplo. Voy a hacer que yo tenga entonces, ya no aquí va a ser división, que yo tenga un 2x, sería eso. Hagámoslo de esta forma fraccionaria, bueno, ahí para que nos quede mejor. Entonces sería como tener, si yo tuviese, hagamos que yo tenga un 4x a la 2 dividido entre un 3, o mejor dicho, un 2x. ¿Qué dice la teoría? En primer lugar dice dividir coeficientes. 4 dividido entre 2, ojo, sin olvidar el signo. Aquí como los dos son positivos, 4 positivo, 2 positivo, pues mi resultado queda positivo, me quedaría 2. ¿Qué dice? Dejar la variable, dejo mi variable y resto mis exponentes. ¿Cómo me quedaría eso? Me quedaría entonces como 2 menos este 2 del lado de arriba, y abajo tengo un 1, entonces 2 menos 1, y mi resultado vendría siendo como 2x simplemente. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es igual a 1, por intuición ese exponente 1 ya no se lo coloca. Estos serían mis resultados. Eso sería entonces la multiplicación y división de términos algebraicos. Es muy importante que tengas buenas bases al operar números enteros, porque pues ya sabes que estos términos algebraicos están construidos la mayoría por números enteros, también por números racionales, como en este caso de aquí de la división, sobre todo en la división, ¿no? También se puede presentar eso. Bien, eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero hayan aprendido muchísimo. Suscríbanse aquí en nuestro canal de HMaths y nos vemos en una próxima oportunidad, en un siguiente video. Que estén muy bien.